Hola a todos nuestros suscriptores, gracias por estar en este canal. Los invitamos a que interactúen con el contenido, comenten, compartan, le den me gusta y recomienden el canal con todos sus allegados. Hoy tenemos una invitada de lujo, es una líder que admiramos mucho aquí en Charlas con Charles y que nos ha inspirado durante un largo tiempo, precisamente por su estilo de liderazgo, un liderazgo humano, cercano y empático. Es bogotana, pero tiene ascendencia japonesa y cree firmemente en que las acciones del presente son un abono para el futuro. Hoy estoy muy honrado de tener en Charlas con Charles a Yukari Sawaki, la actual gerente de desarrollo humano y organizacional de alimentos cárnicos. Yukari, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué bueno estar compartiendo con todos ustedes este espacio. Para mí es un honor y qué rico poder difundir todos los mensajes de liderazgo y llegar a más personas y que cada vez nos puedan escuchar mucho más para aprender y crecer juntos. Estoy muy contento de tenerte hoy aquí. Quiero que sepas eso. Gracias. Bueno, Yukari, ¿cómo es eso que las acciones del presente son un abono para el futuro? ¿Es una frase tuya, entiendo? Sí, la he mencionado en algunas entrevistas, en la revista de la organización, porque creo firmemente que nosotros podemos tener como dos visuales como ser humano, y esta visual es más como desde somos protagonistas de nuestras vidas, constructores de nuestro futuro, y todas las acciones que hacemos en el presente impactan directamente. Okay. Entonces, hablo mucho como en una metáfora, es como si tú tienes una semillita y esa semilla es tu vida, y tú ya decides si plantarla, regarla, darle los nutrientes adecuados para que en el futuro podamos aprovechar todos sus frutos y pueda florecer. Totalmente. Entonces, eso es a lo que me refiero con esa frase. Me gusta mucho porque creo que ejemplifica mucho esa visual de estar empoderados de nuestra vida y no ser víctimas de las circunstancias. Okay. Decir, estoy acá porque la vida me trajo acá, sino que somos los que construimos ese camino hacia el punto al que queremos dirigirnos. Okay. Y también creo que esa frase habla mucho de las acciones que hago, las decisiones que tomo, me llevan hacia ese futuro, pero también me llevan a ese futuro las acciones que no hago y las decisiones que no tomo. Entonces creo que es desde esas dos perspectivas. Súper interesante. Yukari, tienes ascendencia japonesa. Sí. ¿Cómo es esa historia de que tus padres llegaron acá a Colombia? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que yo soy privilegiada sí. porque tengo como esa visual de dos culturas, no digamos que opuestas, pero sí muy distintas. Okay. Entonces, para contarles, yo soy bogotana, porque nací en Bogotá. Al mes de nacida, me llevaron a Japón. Nosotros somos del sur de la isla, de una ciudad que se llama Fukuoka, que por cierto es súper conocida ahorita con la famosa bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra. Sí. Y digamos que comienzo mis primeros años muy en Japón, sí. muy en una crianza al estilo oriental, y pues eso es absolutamente místico, simbólico, una cultura que me permea mucho en los temas de perseverar, de disciplina, del honor. Entonces es algo muy lindo y muy contrario pues a la cultura bogotana y colombiana, donde es más permeado por temas de la alegría, el disfrute, la flexibilidad. Entonces siempre como danzándose en esas dos culturas, cada una con su riqueza y cada uno como complementando esa crianza y ese desarrollo. Genial. Y de lo que soy. Súper genial. Cuéntanos, hoy eres, tu posición de liderazgo de gerente de desarrollo humano en alimentos cárnicos. Sí. Cuéntanos un poquito ese proceso para hoy llegar a semejante posición, pues como de tanta responsabilidad. Charles, pues yo comencé, creo que con una ruta de desarrollo, porque inicio hace un tiempo atrás como coordinadora de desarrollo humano organizacional, sí. atendiendo en el negocio cárnico los procesos de logística. De logística. ¿Cierto? Entonces llegamos allá, claro, imagínate, estaba ahí como en tus dominios, sin entender y sin ser técnica, pero sí apoyando con todos estos temas de gente, esos procesos de core de la organización. Pero fíjate que yo creo que es muy importante y es clave, de verdad, tener un sueño. Cuando yo comencé a conocer esta organización, muy rápido me di cuenta y dije, yo quiero estar allá. O sea, soñé con estar allá
y lo quiero decir así explícito, es porque para mí es muy importante tener sueños en la vida. Ese fue alguno de mis sueños Esa que era una tuve. acción del presente en ese momento para el futuro. Sí, que yo decía, pues llegar allá me va a implicar todo un camino a recorrer y también me va a implicar una conciencia de qué tengo yo en mi maletín que podría ofrecer, pero qué tengo que desarrollar, qué tengo que aprender, cómo me tengo que preparar para transitar este camino para llegar hasta allá. Okay. Entonces di muchas vueltas, Sí. estuve ahí, después atendí planeación, me fui de la organización incluso, Sí. porque estuve un año por fuera de lo que es Grupo Nutresa, trabajando para una empresa de construcción, Sí. donde también aprendí mucho, un mundo totalmente diferente a este. Vuelvo a ser la socia estratégica o acompañando los temas de prácticas de gente para logística, Sí. cuando ya hay toda esa evolución de la organización, que no somos logística, producción por aparte, sino que ya es la cadena de suministro, entonces paso a la especialidad. Okay. Desarrollo humano solamente, que estaba más encargado de todo lo que era formación, desarrollo, aprendizaje continuo, y después voy a ser socia estratégica o acompañar todas las prácticas humanas en el proceso comercial, que en su época era lo que conglomeraba ventas, mercadeo, investigación y desarrollo. Entonces creo que también alguna de las claves que creo es darse la posibilidad de no estar tan estático, sino fluir, incluso en una misma posición, ir fluyendo por diferentes proyectos, tener una visión sistémica de la organización, como darse la oportunidad de mente, no quedarse estático en un solo lugar, sino poder trascender y transitar por varios lugares, porque yo creo que eso te va dando una amplitud de mirada. Entonces, ha sido, hasta estar en este punto, todo un recorrido, Sí. un recorrido de desarrollo, con altos, con bajos, pero pues permitiéndome como con mucha apertura para aprender y desarrollar. Sí, pues ha sido un proceso de tiempo también, ¿cierto? No es de inmediatez. ¿Algún reto así súper, digamos, como que te haya marcado y que tú dijeras, que en el proceso tuve que vivir esto y me repuse de esta forma, así como de... Yo creo que las historias de desafíos Sí, son constantes, y más sí, ahora que no termina uno de salir de una situación cuando ya cuando está está en enfrentando otra. sí, Y creo que de las situaciones más difíciles de transitar en una organización, creo que tiene que ver con lo que lo involucra a uno a tomar decisiones que son muy impopulares. totalmente. ¿Cierto? Me Entonces, identifico total con eso. cuando tú ves que desacomodas mucho a las personas, si hay unos nuevos diseños organizacionales que requieran mover gente, siempre hay apegos, siempre hay egos. Creo que esas son como situaciones difíciles de administrar, o más que difíciles, complejas de administrar, y que requieren pues como que pongas todo tu ejercicio de liderazgo puesta en marcha, no solo lo técnico, sino también lo emocional, lo adaptativo. Sin embargo, yo creo que el desafío más grande que he tenido, pues te lo tengo que confesar aquí en la charla, ha sido ese liderazgo de mí misma. O sea, creo que las barreras más grandes que he tenido que enfrentar, más que estar afuera, han estado en mí misma. Entonces, barreras de creencias limitantes, de ¿será que sí voy a ser capaz? Las dudas que te pueden paralizar. Entonces creo que una de esos desafíos es lanzarse, arriesgarse mucho más, y creo que un desacierto ha sido dejar pasar oportunidades por creer que tú no estás listo al 100%, que no estás preparado, y ya poco a poco uno va entendiendo que para ninguna situación está uno preparado. Y si no te pongo el ejemplo del 2020, donde hacen mi nombramiento, como me dicen, tú eres gerente de desarrollo humano organizacional y eres la líder de todo este tema de salud y de la pandemia. Yo no sabía, ninguno sabíamos qué era eso, a qué nos enfrentábamos, cómo resolver esos desafíos, pero yo creo que en el camino uno se va dando cuenta que va construyendo ese camino, y que no necesariamente uno tiene que estar preparado, es como utópico. Al 100%, nunca lo vas a estar. Sí, total. Y eso, o sea, eso pasa mucho, ¿cierto? A veces uno dice, pues madre, yo sí seré capaz de tal cosa, yo sí voy a hacer eso. Pero, ¿sabes? Yo creo que hay como una creencia,
y por lo que creo que a uno le da miedo ese tipo de decisiones, porque a veces creo que hay un paradigma o una creencia en las personas de que el líder lo ven como un superhéroe, ¿sí? De que tiene que tener siempre una respuesta, que se la sabe todas, y en realidad el líder es un humano, pues como todos, que estamos peleando batallas internas y todo eso, y uno dice, yo sí tendré la respuesta cuando sea la situación. ¿Cómo romper ese paradigma en las personas? Y creo que hoy ese es un paradigma del liderazgo y es muy del liderazgo del modelo pasado, Pasado, porque total. hoy hay algo de lo que está muy de moda hablar, pero yo más que verlo como una moda, sí, creo firmemente en el tema del poder de ser vulnerables. Ok. Porque yo creo que cuando tú te reconoces a ti como una persona que tiene talentos, pero que también tiene oportunidades, que hay cosas que sabes, pero también cosas que desconoces, ahí es cuando, si tú eres consciente de eso, buscas la interdependencia, colaborar, construir más con el otro. Entonces, para mí, la clave está en la vulnerabilidad. Y para mí hoy en día es muy peligroso esos líderes que sienten que se la saben todo, que tienen respuesta para todos, que no piden o alzan la mano rápidamente para pedir ayuda. Creo que son los líderes hoy más peligrosos. Si uno supiera el riesgo en el que está poniendo la organización cuando no levanta la mano, cuando no tiene la perspectiva del otro, cuando no se nutre de diferentes opiniones, creo que ahí es fácil romper ese paradigma asociado a esos riesgos que tiene ese ejercicio del liderazgo como del pasado. Totalmente. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que, bueno, no sé de quién es, pero siempre que hay como una situación dura y le preguntan, pues, ¿cómo vamos a hacer? Pues yo no sé cómo vamos a hacer, lo que estoy seguro es que vamos a lograrlo, ¿cierto? Pues como transmitirle eso a la gente, que pues el líder es una persona peleando batallas como todos nosotros, ¿sí o no? Sí, yo estoy muy de acuerdo Sí. con esa posición, incluso en las últimas conversaciones que hemos tenido en la organización, en ese ejercicio de desplegar y comunicar la estrategia, tú mismo te has dado cuenta que la gente me hace preguntas de cómo vamos a incorporar más mujeres en operaciones masculinizadas. Total. O cómo vamos a hacer para traer más discapacitados si no tenemos las instalaciones físicas, o bueno, una serie de preguntas que yo digo, no tengo ni idea. Puede hacer que a veces uno lo sepa, pero es más enriquecedor cuando a veces ese ejercicio de conversar, de construir con el otro, porque también puedo creer que sé, pero no, el líder debe estar parado mucho en no tengo la certeza. Total. Voy a conversar con el otro para ver si encontramos mejores soluciones que puedan ser más innovadoras, que puedan ser más sostenibles, que tengan mayor impacto. Entonces creo que siempre hay que darse la oportunidad de ver la perspectiva del otro. Totalmente. Hay una tendencia no, hay una realidad hoy en las organizaciones, pues en todas pienso yo, y es que hay una convivencia de varias generaciones con y que o sea, y yo creo que siempre a lo largo de la historia debe haber sido así, o sea, siempre, pero creo que la diferencia ahora es que todas las generaciones que convivimos tenemos como perspectivas del mundo diferentes, de la vida diferentes, lo que para hoy, no sé, alguien uno de qué, un X, es diferente y no tan importante para un millennial y así. ¿Cómo hoy un líder, cómo ser líder en ese contexto donde de pronto lo que para uno es bien, para la otra generación no, o para lo que uno es valorado, el otro no? ¿Cómo ser líder en ese contexto? Yo hablo mucho del liderazgo que hoy requerimos y una característica es ese liderazgo, precisamente lo que tú estás diciendo, diverso. Diverso. Que tiene que ver con esa complejidad, y mira que es de las generaciones, porque eso es un tema complejo de entenderlas, pero también de las culturas, pero también de las formas de pensar, o sea, que está asociado a generaciones, pero también a muchas cosas más, y cada vez el reto del liderazgo es más como complejo, como que va subiendo de nivel. Yo creo que hay
un error que podemos cometer los líderes en cierto momento y es asumir que nuestro liderazgo es así para todo el mundo y que vamos a ejercer las mismas prácticas para todos, ¿cierto? ¿Cómo es que dicen la misma talla para todos? Entonces le dan a uno, para todos XL y uno con la manga aquí. Creo que eso ya está mandado a recoger. Yo creo que hay que darse la posibilidad de, así sea con una generación distinta, con una cultura distinta, no asumir que la conoces, sino acercarte, conocerla, estar más interesados como líderes. ¿Cuál es esa población o ese equipo que tengo? ¿Cuáles son sus preferencias, sus motivaciones? No sé, o sea, sus talentos, sus oportunidades para saber cómo liderarlos. Entonces yo creo que tiene que ser mucho desde la comprensión empática del otro y no asumir que la misma talla es para todo el mundo. Total, conocer, darse la tarea de conocer a cada uno y eso yo creo que le gusta, digamos, a la gente, que el líder se tome el trabajo de, ven, a ti qué te gusta, qué te mueve, por qué quieres, cómo te ves aquí, porque entre otras cosas, las nuevas generaciones, digamos que ya pues no quieren hacer como esos procesos tan a largo plazo, sino más a lo que te decía, más inmediato, ¿sí o no? ¿Y cómo hace uno para retener ese talento entonces, que uno ve personas buenas y que no, que tienen otras, sí, como otras preferencias y quieren estar un ratico aquí y después irse, cómo lo retengo? Como que tienen unos objetivos muchísimo más inmediatos de lo que, por ejemplo, nosotros en nuestras lógicas decía, ojalá acá me jubile, lleguen mis hijos, mis generaciones, ellos ya no piensan igual. Y creo que es no juzgar las lógicas, ni que, pues, es como, más que juzgarlas, es entender cuáles son esas lógicas y si ellos tienen como unos objetivos muchísimo más inmediatos, la retención se hace cada vez más compleja. Por un lado, puedo decir algo impopular y es acostumbrarnos a que esa generación o ese grupo X de personas van a rotar. O sea, hay una rotación, es una realidad inevitable que ya no está tanto bajo nuestro control, ¿cierto? Entonces ya con esa rotación y sabiendo que no van a permanecer como permanecíamos en el pasado, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué procesos, por ejemplo, de gestión humana vamos a fortalecer? Por ejemplo, la gestión del conocimiento. Si se va, pues preservar el conocimiento. Si se va, ¿cómo hago para fortalecer mi músculo de atraer e incorporar gente de una forma más rápida? Creo que eso nos reta a pensar nuevas formas, pero hay un pedazo que yo digo es inevitable, va a ser inevitable. Y otro pedazo sobre el cual podemos gestionar. Ahorita las nuevas generaciones que hemos entrado mucho en conversaciones con ellos, entendiéndolos, por ejemplo, ellos buscan muchísimo más reconocimiento y movilidad. Para nosotros, desde el estilo de liderazgo del pasado, el reconocimiento es algo como puntual o asociado a un evento o cuando tú haces algo bien. Sin embargo, para mí el reconocimiento debe ser un ejercicio cotidiano, casi que diario. Del líder, ¿cierto? Que tú puedas identificar diario a quién le vas a agradecer, hoy quién lo hizo bien en tu reunión, quién aportó y cómo se lo vas a visibilizar, cómo se lo vas a transmitir. Entonces, que no sea algo que espere que sea momentáneo, sino que sea un ejercicio muchísimo más frecuente. Las nuevas generaciones también están pidiendo mucho el feedback más frecuente. Están pidiendo desarrollo más rápido. Eso no era como antes, que las 3 conversaciones del año, la de apertura, la del medio y la de finalización. No, ellos están queriendo que les demos más insumos para mejorar de una manera más rápida, porque también las pretensiones de ellos es llegar rápido a sus puntos, a sus sueños, a sus puntos B. Entonces creo que hay muchas cosas, pero sí, sin duda, esto es un fenómeno global, donde el tema de retención está siendo todo un desafío para nosotros como líderes. Súper. ¿Se entrena para ser líder o tú crees que nace con la persona el tema de cuando desde pequeño él nació para ser líder o se entrena en realidad? Yo creo que tú puedes nacer con algunas características que te favorecen ser líder, ¿cierto? Con algunos talentos que pueden favorecer, pero creo que el liderazgo se construye
Y es un ejercicio permanente de preparación, de desarrollo, que es de una responsabilidad muy grande, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos ese poder de influenciar al otro, Total. de cambiar vidas, de tocar corazones. Es un ejercicio de responsabilidad que yo creo que implica entrenarse. Y yo creo que el líder se construye y no se termina de construir, sino que es un ejercicio de aprendizaje permanente. Y de conciencia también, ¿cierto? Uno no se logra imaginar cómo lo que tú dices, o sea, lo que uno puede influir en una persona, simplemente de cómo lo ve, cómo te ve, cómo hablas, o sea, todo lo que haces estás, pues está como vendiéndole algo a la persona, pues en el buen sentido, para bien, pues influenciando a esa persona. Súper. Pero yo estoy muy contigo, es como un ejercicio de venta, de De eso. influencia. Sí lo podríamos asemejar a eso totalmente y yo te digo dos cosas. Sí. Yo hago una crítica muy grande de esas personas que dicen, sí, hay que ser consciente, pero es que el ejercicio de practicar la conciencia es otra cosa. O sea, llevar la teoría a la práctica es una cosa de mayor envergadura que hay que tomarse con responsabilidad. Okay. Incluso hay una persona que admiro mucho, es un psicólogo experto en psicología positiva, valga la redundancia, y él habla que el 95% de las personas asumimos que somos conscientes, Sí. pero que realmente con estudios y científicamente comprobado, el porcentaje es solamente del 10 al 15% de personas que realmente practican la conciencia. Entonces, creo que eso lo debe hacer a uno reflexionar de poder estar en permanente desarrollo de esa conciencia, porque llevarla de las palabras al hecho es, no, es complejo. y es distinto, o sea, es más cuestión como incorporarlo, de practicarlo que de hablarlo. De entrenarlo, así como ir al gimnasio, pues, como ese tipo de cosas. Tal cual. ¿Tú crees que hay alguna habilidad que definitivamente no puede faltar en un líder? O sea, o todos los líderes son diferentes, o todos los líderes deben tener esto. Nosotros hemos hablado mucho, incluso dentro del negocio, de 3 atributos que yo siento que hoy son como base fundamental de lo que un líder debería tener. Okay. Y la primera de ellas es el atributo de la conciencia. Conciencia, sí. ¿Cierto? O sea, consciente. Ser capaz de tú estarte mirando constantemente, ser autoobservarte, autorregularte, que no es un trabajo menor, declararte vulnerable. Lo segundo que yo creo que es, y que creo que va como muy en link, es el líder que es capaz de inspirar, pero también que es capaz de hacer realidad la estrategia. ¿Cierto? Entonces, el tema de estrategias, porque hoy, por ejemplo, que administro mucho los temas de selección de gente, yo veo muchas brechas en todo lo que es estrategia. O sea, para mí las mayores falencias están en la capacidad de desarrollar pensamiento estratégico. Y se ve como mucho cuando tú ya vas viendo con las consultoras y las headhunters, como las valoraciones de los grandes ejecutivos. Sí. Al hacer paso como de unas posiciones a de mayor nivel, la brecha más grande tiene que ver con 2 habilidades, pensamiento estratégico y valentía gerencial. Entonces creo que es algo de lo que también podríamos irnos ocupando de acuerdo a lo que están mostrando las tendencias hoy en esos ejercicios de selección, de atracción de talento. Profundizar un poco en el tema de valentía gerencial. O sea, ¿es que miedo a tomar decisiones? Sí, puede asociarse a muchas cosas, ¿cierto? Dentro de la organización, ¿qué tan capaz eres de poner tu posición, ¿cierto? Tus criterios, tus argumentos y también en consecuencia de esas posiciones tomar decisiones. Entonces, creo que hay una posición muy cómoda y es cuando, por ejemplo, tú tienes una posición o una opinión contraria a alguien, es muy cómodo guardar silencio. Totalmente. ¿Cierto? Sí. O cuando vas a ver que hay que tomar una decisión y es impopular, es más fácil no moverse. Total. Pero la valentía habla de esa energía y esa habilidad que tú tienes para mantenerte firme dentro de tus convicciones, no llegar a la terquedad, pero sí estar firme en tus convicciones para influenciar a los otros, a los objetivos que tú te estás proponiendo o lo que tú consideras que es mejor para la organización. Totalmente. No, y
complejo. O sea, ese concepto como tal es súper complejo, pienso yo acá, porque no es fácil. O sea, no es fácil, digamos tú, tener como una visión y de pronto tener lo que tú dices, como no ser terco porque el otro tiene una visión diferente. Entonces tú mantenerte firme, pero también a convencerlo de por dónde es complejo. Es muy complejo. Yo siempre lo que recomiendo, de lo que hablo es difícil ser valiente gerencialmente, Sí, pero prueben los costos de de no, no de serlo. no serlo. Y ahí es donde uno dice, ¿qué tipo de líder quiero ser? Sí. Uno que deje huella, que trabaje por lo colectivo, por la sostenibilidad del negocio, o prefiero quedarme en mi zona de confort sin generar conflicto, impopularidad. Entonces, creo que los líderes podemos tomar esos dos caminos. Ok, totalmente. Yugari, hay una, digamos que yo creo que es un elemento importante por lo cual las personas se mantienen, digamos, en una organización y va muy encaminado con las nuevas generaciones. Hoy las nuevas generaciones no, yo creo que el tema del salario pasa a un segundo plano, el tema material. Creo que ven mucho la cultura de una organización para decidir quiero estar aquí, pero crear una cultura no es fácil. O sea, yo he visto en organizaciones donde cada quien va como por su lado, así, y todo el mundo, o sea, todo el mundo así como apagando incendios. ¿Cómo se crea una cultura en una organización pues, grande, pues? Eso es un ejercicio como de largo aliento, Sí, porque las culturas se deben moldear y se deben trabajar intencionadamente. Yo creo que una de las claves de éxito, por ejemplo, para construir una buena cultura o la cultura que tú deseas dentro de una organización, sí. la clave principal son los líderes. Ok. Es esa alineación que tú tienes hacia dónde quieres ir, los que realmente te movilizan la gente, las prácticas, todo hacia donde tú quieres, lo que tú quieres lograr. Entonces, para mí eso sería como se logra. Obviamente hay una cosa alrededor, pues que también hay que ir comenzando a modificar, a cambiar, a moldear, pero la clave son los líderes. Y por otro lado, pensar mucho en los temas organizacionales, porque un líder también puede cambiar todo, pero se puede topar con unas políticas que lo restrinjan, Total. ¿cierto? Entonces es cómo vas moviendo lo humano, los talentos, las capacidades con lo organizacional, las políticas, las prácticas, las formas de hacer las cosas. Y creo que es algo que se debe hacer, así como lo que te decía, el reconocimiento que debe ser algo diario, cotidiano, intencionado y consciente. Este también debe ser la movilización de una cultura, debe ser algo así, diario, cotidiano, consciente, frecuente, recurrente. Total. Okay. Para terminar, ¿algún consejo que quisieras decirle a esas personas que sueñan en estar en posiciones de liderazgo gerenciales en grandes organizaciones, digamos, así como tú hoy estás? ¿Qué le dirías? Hay algo que con esa pregunta me acuerdo mucho de los mensajes que yo les doy a los practicantes que llegan a nuestra organización. Sí. Y para mí es importante que crean en su propio brillo y que no dejen que ese brillo lo apague absolutamente nadie. Bueno, otra cosa que me gusta decirle mucho, como dar como recomendación, es que muchas veces frente a las situaciones no significa, sobre todo las que son nuevas, las que son desafiantes, todos nuestros retos, incluso los conflictos, muchas veces vamos a sentir miedo, Sí. pero también es muy importante dejar florecer esa emoción del coraje, que es actuar aún en presencia del miedo. Que no es fácil. Sí, pero se logra. Se logra, total. Esto ha sido fascinante, la verdad, esta charla. Estoy muy agradecido contigo de haber tenido este espacio contigo. Y bueno, muchas gracias y esperemos que conectemos con muchas personas y que lleguemos a millones de personas para transmitir todo este mensaje. Muchísimas gracias a ti. A ustedes, muchas gracias por estar aquí. Los invito a que se suscriban, vean la charla completa, le den me gusta, la compartan, la recomienden y hasta una próxima charla con Charles.